El TEMEC que no llega y el gobierno mexicano en vilo después de haber hecho el mayor esfuerzo de un gobierno de izquierda por cerrar el trato con Estados Unidos y Canadá. ¿A qué responde que después de un año de haber sido firmado todavía la negociación esté abierta? ¿Es solo un asunto de política electoral, el juicio a Donald Trump o las elecciones del próximo año? ¿O está reflejando los cambios mucho más profundos en la geopolítica que se reflejan o impactan en la agenda de cooperación bilateral, en lo laboral, pero también en otras áreas más allá de lo comercial, como la seguridad o incluso la migración? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX. Si me acompaña, vamos rápido a ver unos datos y arrancamos aquí en el foro con nuestro debate de hoy. El TEMEC sigue en el aire después de un año de su firma por los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, y a pesar de que el Congreso mexicano lo ratificó en junio pasado. Una filtración a la persona estadounidense reveló que en los últimos días la negociación se trabó porque los demócratas exigían una revisión sobre los mecanismos de supervisión de la reforma laboral que México ofreció para convencerlos de la necesidad de liberar el TEMEC antes de que arranque la campaña electoral en Estados Unidos. La negociación ha entrado en aguas turbulentas en la recta final de la ratificación, que aún aguarda a hacer a los congresos de Estados Unidos y Canadá por el tema laboral y también los términos de la colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad. Otro obstáculo para la ratificación del acuerdo en el plano interno es la iniciativa de outsourcing, que por esa razón fue detenida en el Senado. Posiciones 1. Dos demandas de los demócratas traban las negociaciones del TEMEC. Los cambios consisten en la forma en que se define una violación laboral para ser objeto de penalización en el nuevo acuerdo comercial y, por otro lado, en que el gobierno de Estados Unidos inspeccione las fábricas de México. 2. El presidente López Obrador descartó que México pueda aceptar otorgar la facultad de supervisar el cumplimiento de las leyes laborales por parte de empresas mexicanas en el marco del acuerdo comercial TEMEC. 3. La relación bilateral se debilitaría si Estados Unidos designa a cárteles como terroristas, firmó el canciller Ebrard en una comparecencia en el Senado. Si Estados Unidos quiere respaldar a México en esta batalla, que reduzcan el tráfico de armas, lo mismo los recursos, agregó. Gracias por estar con nosotros en Opiniones Encontradas. Vamos a hablar del TEMEC. El TEMEC, que como le decía en la introducción, no llega y la negociación sigue abierta después de un año. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que está reflejando esta dilación o esta falta de conclusiones? A pesar de que las últimas informaciones, incluso desde el Congreso de Estados Unidos, su líder Nancy Pelosi decía, la vamos a firmar, lo vamos a votar, en muy breve tiempo. Me da mucho gusto para entrarle a este tema, que esté con nosotros la diputada de Movimiento Ciudadano, Pilar Lozano. ¿Cómo estás, Pilar? Muy bien, muchísimas gracias, Pepe, por la invitación a este tema. Gracias la verdad a ti. que Muchas es tan gracias importante. a ti por estar con nosotros. Y Paco Rosenzweig, ¿cómo estás, Paco? Muy bien, Pepe, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar nuevamente aquí. Me gustaría abrir contigo y preguntarte, a ver, abro contigo porque además no es la primera vez que ya platicamos este tema. Venimos dándole como seguimiento y pues tenemos que arrancar con la misma pregunta. ¿Por qué sigue abierta la negociación, Paco? A ver, como hemos platicado en alguna ocasión, el proceso de ratificación en Estados Unidos, a diferencia de México, tiene que pasar por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y la Cámara de Diputados está liderada por la oposición, en el caso de Estados Unidos por los demócratas, y siempre que ha habido procesos de ratificación de un TLC, siempre hay la intención o la pretensión de la oposición en Estados Unidos de conseguir mayores concesiones. Yo sigo pensando que todavía hay espacio para que este mismo año se apruebe. Y en ese sentido creo que ha habido un avance muy importante. Creo que se ha hecho una muy buena mancuerna entre el sector privado y el equipo negociador del Gobierno de México. Sin embargo, son procesos que siempre son complejos y en la medida en que las pretensiones sean razonables,
pues tendremos una ratificación del tratado probablemente la próxima semana. Yo sigo pensando que es viable. A ver, tomo dos cosas, Paco. Usted lo conoce además, ha sido negociador y ha estado en el cuarto al lado también del CESE, del Consejo Coordinador Empresarial en estas negociaciones del TEMEC. Voy contigo, Pilar. Tomo dos cosas que pone Paco sobre la mesa. Pretensiones razonables y siempre se busca que haya más concesiones. Pero a mí me preocupa si solamente es un asunto estoy hablando de las demandas, nuevas demandas laborales demócratas, digamos, de política, de asuntos de política electoral, o en el fondo empieza a reflejarse cosas que veníamos viendo en la agenda bilateral, en la cooperación, como el impacto de una nueva geopolítica en Estados Unidos en la que al tiempo que negocian un tratado de libre comercio se impone el proteccionismo, el nacionalismo económico, las sanciones comerciales, las sanciones económicas, como vimos en el caso de los migrantes. Claro. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu visión? Yo creo que sí son varios temas que la verdad se han conjugado al mismo tiempo. Entonces, o sea, y finalmente, y si hablamos por la parte de Estados Unidos, pues ahorita inclusive tuvieron que ampliar su periodo porque sabíamos que eran de 2 semanas, se van a ir a 3 semanas, contando ya esta semana. Hasta el 20 de diciembre. Hasta el 20 de diciembre. Y 3 cosas muy importantes que ellos tienen en la mesa. Obviamente tienen el impeachment, tienen el presupuesto y la aprobación del Tratado de Libre Comercio. Entonces, estas 3 semanas, sin embargo, soy positiva, al igual que Paco, o sea, coincido con él en que esperemos que sí salga. Hemos estado en comunicación constante con varios demócratas republicanos, con Henry Cuellar principalmente, que es uno de los grandes impulsores y de las personas que ha trabajado mucho por este tratado, y él también está positivo que pueda salir antes de diciembre. Pero sí, yo creo que sí, la verdad, se han juntado varios factores y que también, pues, obviamente están cambiando mucho las cosas en nuestro país, en Estados Unidos. Tenemos que hacer una nueva política migratoria nosotros. Estados Unidos también está trabajando en eso. Entonces, todo eso también va involucrado. Y finalmente creo que es un tema que no podemos dejar de la mesa, que esperemos que sí salga pronto, porque además este juego político que en Estados Unidos se está viendo, mientras Nancy Pelosi un día dice seguro va a salir, o sea, ya es inminente que salga, esa fue la palabra, ¿no? Dijo, es inminente que se apruebe el Tratado de Libre Comercio, 2 días después no pasa nada, y bueno, pues el presidente Trump ayer inclusive dice, no, es que ellos no quieren que salga. Entonces, y la verdad es que las cuentas que traen ahorita ellos en el Congreso, pues digamos que apenas estarían aprobándolo por 7 votos. O sea, 7 votos, una diferencia mínima. Eso lo platicamos la semana pasada inclusive con el congresista demócrata Henry Cuellar, y más o menos las cuentas que ellos traen serían 7 votos, que yo le decía, oye, es mínimo, o sea, 7 votos es, híjole, te la estás jugando, ¿no? Pero bueno, digo, también muchas leyes, muchas cosas se han aprobado así, tanto en Estados Unidos como en México, ¿no? Con 2 votos a diferencia. Ahora, ¿qué nos está bloqueando? Hasta ahora lo que sabemos es esta demanda de los justamente de los demócratas, de establecer mecanismos que permitan la supervisión y sanción de fábricas, plantas y empresas mexicanas sobre el cumplimiento de la ley laboral. Tú, Paco, has estado en un montón de procesos como este. Y lo que te voy a preguntar regresando del corte es, ¿tú recuerdas mecanismos como estos en el que el otro país, el socio, se abroga el derecho, no un panel internacional, se abroga el derecho de meterse en un asunto pues que pondría en segundo plano, ¿qué? Al IMSS, a la Secretaría del Trabajo, y a todas las, digamos, ordenamientos jurídicos que tienen que ver con lo laboral. Déjame el TEMEC que no llega, me quedé contigo, Paco Rosenzweig, y decíamos, a ver, ¿hay algún tratado que incluya lo que están pidiendo los demócratas según filtración y el reconocimiento además del gobierno mexicano, que ya lo dijo, de verificadores que vengan a ver si estamos cumpliendo con la ley, la nueva ley laboral, que por cierto fue una de las cuestiones que ofreció y cumplió, así lo reclama incluso México, para la firma de este acuerdo? No existe ningún tratado comercial que tenga este tipo de figura y evidentemente hay una violación no solamente de la soberanía, sino de la legislación nacional, porque el cumplimiento de obligaciones y de los marcos legislativos que aprueba el Congreso de la Unión corresponden al Ejecutivo por conducto de las diferentes instituciones. Entonces, así como este es un tema en donde es totalmente ridículo e inaceptable, creo que las otras modificaciones que se han planteado en materia laboral han sido positivas. Y es interesante un poco lo que decía Pilar, en el sentido que estamos viviendo épocas pues, muy dinámicas, muy distintas. Hace escasos
12, 14 meses, Estados Unidos estaba pidiendo exactamente lo contrario en lo que se refería a laboral. Ahora, cuando llega al Congreso, el presidente Trump se ve obligado a buscar acomodar los intereses de Estados Unidos, especialmente de los demócratas, para conseguir los votos que se requieren para que pase el TEMEC. Entonces, el otro ejemplo también muy interesante es el de productos biológicos. Que ese ya se destrabó, digamos. Ya se destrabó, pero justo lo que estuvieron peleando hace 16 meses, ahora están diciendo podemos vivir sin ello. O sea, lo que era un tema imprescindible, irreductible. un irreductible, ahora resulta que, bueno, lo dejan de lado. Eso al final es bueno para las finanzas públicas mexicanas porque los productos genéricos entrarán más rápido. A ver, dice Paco, no es razonable la petición sobre lo laboral, pero te voy a decir lo que me preocupa, Pilar, que en efecto, lo comentábamos también en el corte, a veces pides unas cosas para estirar la liga y sacar una negociación con otros temas. Puede ser que, digamos, la dimensión de esta negociación exceda lo comercial y esté influyendo, pues ya ocurrió la presión para el cambio de política migratoria, claro, está sobre la mesa de declaraciones de Trump sobre seguridad, les preocupa la seguridad de los estadounidenses en México, 1 millón cuando en temporada alta. ¿Tú crees que pueda haber algún tipo de intercambio, por ejemplo, el asunto del terrorismo y seguridad, a cambio de que se firme el tratado? ¿Puede extenderse de esa manera una negociación? Pues mira, inclusive a mí me parece que ya se dio un tipo de intercambio, o sea, cuando empezó el tema justamente de los aranceles y que de ahí Trump habla ya del tema, obviamente, de migración, y entonces, pues, ¿qué hace? México reacciona, ¿no? De una manera que dice, bueno, pues, ¿qué nos queda hacer? Pues vamos a detener entonces a los centroamericanos, a las caravanas migrantes, y mandamos a la Guardia Nacional, entonces, a la frontera sur. Entonces, digamos que ya hubo un como intercambio o una presión por parte de Estados Unidos para que nosotros diéramos otra respuesta. O sea, que ya negociamos una vez migración con asuntos comerciales como los aranceles. Y son cosas completamente diferentes. ¿No sería raro que esta vez pudiera estar pasando lo mismo? Pues a mí no se me haría raro, pero no es lo correcto. O sea, no se me haría raro, pero ya sucedió, lo acabamos de ver, entonces sí podría suceder, aunque no fuera lo correcto. Y además yo también agregaría en el tema, lo que tiene también detenido mucho la aprobación, que además de todo este tema que ellos traen los congresistas, hay un factor muy importante, y que es el gran líder sindical laborista, que es Trumka. Entonces, él finalmente está también presionando muchísimo a los congresistas, enviando cartas a los congresistas de que no aprueben el Tratado de Libre Comercio. Entonces, creo que ahí hay una gran presión por parte del líder sindical más fuerte de los Estados Unidos, que eso tampoco está dejando pues que avance, y que inclusive todavía pudiera haber dudas entre los mismos congresistas de qué es realmente lo que está sucediendo para votarlo o no a favor. A ver, 2 escenarios sobre la mesa, Paco. ¿Por dónde está tu intuición? ¿Es la presión de los propios sindicatos, como dice Pilar, o sí existe la posibilidad de que la dimensión de la negociación sea más allá de lo que está en la letra y el espíritu del tratado? Bueno, yo coincido con Pilar, o sea, creo que la presión de los sindicatos y de Trump, específicamente en Estados Unidos, es muy fuerte sobre los demócratas. Hay que recordar que para los demócratas el tema laboral y de medio ambiente siempre ha sido de sus pilares o de sus principios fundamentales en negociaciones comerciales. Y creo que si lo sumamos a lo que también comentó, que estamos ya en un periodo político electoral, claramente pues los demócratas están haciendo sumas y restas para ver qué les da una mayor rentabilidad en las elecciones que tendrán lugar en noviembre próximo. Entonces, me parece que desde esa perspectiva la presión es muy fuerte, y ninguna ratificación de un TLC en Estados Unidos ha sido bien recibida ni por los políticos ni en general por los ciudadanos. O sea, curiosamente, al ser un país que ha sido siempre promotor del libre comercio hasta la llegada de Trump, pues no es algo como que se haya asimilado tanto en la cultura de los americanos. Y por el otro lado, también con la llegada de Trump, a diferencia del pasado, había un carril comercial que era exclusivo y siempre se aislaba de cualquier tema político. No se contaminaba. No se contaminaba. Y con la llegada de Trump, precisamente, empieza a darse esto. Si tú recuerdas, también desde el gobierno pasado ya había ese tipo de dificultades en donde Trump mezclaba temas y siempre pues, está buscando amenazar por el lado que duele, que pues, es el lado económico, arancelario, por así decirlo. Y me parece que pues, Trump, a diferencia del pasado o de presidentes estadounidenses anteriores, pues está poniendo todo en una misma canasta. Lo mete a la licuadora y ve qué logra conseguir, ¿no? Y eso pues es un negociador
pues probablemente una persona de negocios que está negociando como si estuviera en el mercado, ¿no? Duro, rudo. Y con el poder de ser la economía más importante en términos de acceso para cualquier exportador. Hay que recordar que en nuestro caso, pues tenemos un comercio de 595 mil millones de dólares. Entonces, evidentemente, pues nuestra economía está altamente vinculada a la suya, ¿no? Voy a un corte, pero regreso contigo. El haber rechazado las pretensiones demócratas en lo laboral, pero al mismo tiempo haber tenido que aceptar, como ya hicimos, la licuadora, negociar con la licuadora que mete temas de muy distintas materias, son muestras de debilidad o de fortaleza de parte del gobierno mexicano en la negociación. Déjame, el TEMEC que no llega, Pilar Lozano, diputada de Movimiento Ciudadano, me quedé contigo. ¿Qué tan débil o fuerte es la posición de México, por ejemplo, para rechazar la pretensión demócrata sobre los supervisores, al tiempo que también aceptamos ya el anexo, decía el anexo 23A, donde viene toda la reforma laboral que prácticamente le hicimos con ellos? Claro, yo creo que por supuesto que se debe rechazar, digo, ya lo comentó Paco, o sea, finalmente esto no sería correcto, y si estamos hablando de una manera de invasión, ¿no?, de los Estados Unidos en nuestro país, entonces obviamente que esa parte México no la puede aceptar y creo que es ¿Pero parte refleja debilidad o no, claro, o fortaleza? reflejaría debilidad si Aceptarlo. lo permitimos, por supuesto que sí. Guardamos cierta fortaleza en la negociación. Sí, o sea, hasta ahorita, digo, guardamos fortaleza porque no estamos aceptando para nada eso. Entonces, yo creo que el día de, digo, si el día de mañana se acepta, será una gran debilidad del gobierno mexicano. Entonces, y que el gobierno mexicano ahorita ya no puede jugar ese papel. Entonces, porque a la vista de muchas personas, finalmente también vuelvo a lo mismo, lo que sucedió con el tema de las caravanas centroamericanas y de la Guardia Nacional y de todo esto, se vio también como una parte de debilidad del gobierno mexicano. Claro. Entonces, pero digo, el problema va mucho más allá. O sea, la verdad es que tenemos también que ser autocríticos y también decir las cosas como son, y creo que nuestra frontera sur tampoco la habíamos regulado, o sea, llevaba décadas sin regularse la frontera sur y finalmente, bueno, pues no tuvimos, creo que el suficiente cuidado en la regulación migratoria y pues ahí está el resultado, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. ¿Cómo sientes frente a estos, digamos, mensajes o señales contrapuestas? Por un lado, rechazas esa medida, pero también por otro lado aceptas que te mezclen en la negociación comercial todo. En México ahí demuestra debilidad o fortaleza. Mira, me parece que en este proceso y en esta etapa creo que no había, o sea, ha habido una licuadora respecto a diferentes temas que están dentro del tratado, que son temas comerciales, y no se ha tocado el tema migratorio o algún otro como se hizo en el pasado, ¿no? Y yo sí diría, o sea, hay cosas que son positivas que le conviene a México en cuanto a las modificaciones que proponen la parte laboral, dejando de lado claramente, como se dijo, a la parte de la línea roja, que es no aceptar una verificación por parte de un tercer país del cumplimiento de las normas. Pero el tener un mecanismo de solución de controversias creo que es algo positivo. Eso es una solicitud que ha hecho Estados Unidos pues, desde 1994. Eso se logró negociar en Acuerdo de Asociación Transpacífico hace unos años. Ese mecanismo creo que es positivo para México porque ya hoy día México es tan competitivo como cualquier otra industria en Estados Unidos cuando hablamos de manufacturas, ¿no? Entonces creo que es positivo. El tema de productos médicos también creo que es positivo para las finanzas públicas del Estado. Y también tienes temas medioambientales en donde hay que reconocer que el estándar que se negoció en el TEMEC pues no necesariamente era tan ambicioso como se hubiera querido. Entonces creo que hay cosas que son positivas con base en la información que nos han compartido. Ahora, hasta ahora, Pilar, lo que también hemos visto es que buena parte de la agenda, comenzando desde la petición de renegociación, ha sido de ellos. ¿Cuál dirías que ha sido la agenda mexicana en esto? Solamente lograr impulsarse, que se firme, ¿dónde están? No, pero yo creo que México sí ha tenido también, y ahorita comentaba, por ejemplo, Paco, el tema del medio ambiente. O sea, yo creo que es un tema donde también México ha estado sobre todo impulsando, temas, la verdad, yo te puedo decir desde la parte legislativa. O sea, cambios también circunstanciales para el tema del medio ambiente y que obviamente tienen que estar en esta agenda. Entonces, no creo que todo lo que venga también del Tratado de Libre Comercio sea nada más la parte que pone Estados Unidos en la mesa y que nosotros debamos cumplir. Finalmente, es un acuerdo, o sea, que
ambas partes, queremos que ambas partes estamos buscando y que también nos beneficie a nosotros, eso sin duda. Entonces, pero bueno, aquí donde nos hemos atorado, pues sí es el tema laboral y sin duda, pues México, como lo ha dicho el gobierno, a ver, México cumplió su parte, ya se hizo la reforma laboral, ¿no? Las leyes secundarias, ya está en la mesa y entonces diríamos, bueno, ¿y entonces por qué no se aprueba si ya está eso? Entonces, pero bueno, pareciera que ya está eso y que entonces de repente sale otra cosa y de repente, bueno, pues el tema político en el que también están inmersos ellos y se está complicando. Eso no quiere decir que no salga, pero y no sé si el espíritu de los tiempos, porque, a ver, en medio ambiente tienes objetivos mucho más moderados de lo que hubieras previsto. En lo laboral tratas de evitar el dumping social, que eso es lo que, el objetivo de la reforma laboral. Sí. Metes mecanismos para que haya un alto contenido de piezas nacionales dentro de la cadena de valor. De la cadena de valor. Pareciera de veras una nueva geopolítica y el espíritu, digamos, a pesar del libre comercio del tratado, mucho más proteccionista del que había en 1994, más parecido a la economía nacionalista que impulsa o por el que transita la Casa Blanca. Estamos hablando de el TEMEC, que después de un año de haber sido firmado, el último día del gobierno de Peña Nieto, todavía no se cierra la negociación y mantiene en vilo al gobierno mexicano a la espera de que pueda arrancar el próximo año ya con este acuerdo comercial. Estamos hablando con la diputada Pilar Lozano, Movimiento Ciudadano, Paco Rosenzweig, economista, ex subsecretario, y nos quedamos en un punto de ver, tenemos un tratado que, por lo menos lo que está sobre la mesa, que no es tan ambicioso en la parte comercial, medioambiental, que a diferencia de otros tratados, lo decías en el corte, la lógica es alto contenido de piezas nacionales en las cadenas de valor y tiene un espíritu, digamos, mucho más proteccionista que lo que te tocó conocer en los tratados anteriores. Estamos hablando también, Paco, de que pues todo esto lo que está reflejando es, digamos, un cambio geopolítico profundo. Más allá, digamos, de la parte electoral o del juicio del impeachment a Trump. Me parece que sí, o sea, increíblemente en los 3 años que lleva Trump prácticamente de ser presidente, pues ha logrado poner una huella muy importante en términos comerciales, en materia política, geopolítica, inclusive dentro de sus socios de la OTAN, del G7, G8, en las relaciones económicas, políticas, diplomáticas con Rusia, con Turquía, en su presencia en una serie de foros multilaterales como puede ser la Organización Mundial de Comercio. Y en ese sentido me parece que sí el péndulo está regresando, es decir, pasamos después de 20, 25 años de esfuerzos muy importantes para liberalizar económicamente las economías, buscando traer los insumos o allegarse a los insumos más competitivos en términos de precio y calidad en los tratados de libre comercio, a regresar a un esquema en donde lo que buscas es generar empleo en los lugares o en los países a los que estás buscando desarrollar ciertas cadenas de valor y eso evidentemente tiene un efecto en el consumidor, ¿no? Si ustedes recuerdan, hace 30 años pues había 4 o 5 marcas de vehículos y pues, no eran particularmente baratos. Ahora vas a las calles y te encuentras pues más de 30 marcas y pues, en principio los coches son tan atractivos en términos de precio como en cualquier otro lugar, ¿no? Entonces ahí es donde te das cuenta cómo el esfuerzo de 10, 15 años de estar apoyando una industria, pues México se volvió muy competitivo, pero también hay otros segmentos en donde pues, no se le puso la atención que se debía y esto pues, es un reflejo de que hay que voltear también a buscar desarrollar el sudeste del país y atender quizá con mejores remuneraciones, porque si bien hay un segmento muy especializado en mano de obra, también es cierto que hay una parte del país que no ha tenido acceso a estos beneficios. Los nuevos tiempos, Pilar, ¿coincides? Sí, así están soplando los vientos, o sea, plenamente. con TEMEC o sin TEMEC está cambiando la relación y la cooperación con Estados Unidos. Sin duda, y sí coincido plenamente que esto es un cambio geopolítico, como lo decías, y yo creo que los cambios se van a seguir dando, entonces México también tiene que estar a la vanguardia, México tiene finalmente que estar modificando, por eso yo ponía, por ejemplo, inclusive la nueva política migratoria, entonces es un tema que también tenemos que poner en la mesa, porque México no estaba preparado para lo que sucedió
con las caravanas migrantes. Entonces, por eso mismo también tiene que estar en la mesa esta nueva manera de ver la política migratoria. Entonces, pues todo va a ir cambiando. Digo, la gente va a seguir migrando. Entonces, mientras no, como decía Paco, a ver, si nosotros no logramos desarrollar ciertas partes del país, si no logramos mejores salarios, si no logramos darles trabajo a estas personas, pues la gente, hasta los propios mexicanos van a seguir migrando a los Estados Unidos y los mismos centroamericanos van a seguir llegando a nuestro país. Y además también ahí viene una mezcla multifactorial, o sea, no es solamente el tema de la necesidad económica, entra la delincuencia, entran los grupos organizados, entra todo esto. Entonces, se complica obviamente la migración. Entonces, pero es uno de los, o sea, en todo esto, económicamente, en el tema de migración, en el tema político, pues obviamente está habiendo cambios en México, en Estados Unidos, en muchas otras naciones. Y tenemos que estar, México tiene que estar muy atento, tiene que estar a la vanguardia para poder estar en esas mesas de negociación y obviamente... Bueno, y dentro de los cambios, algo que a lo mejor en 94 nunca hubieras esperado. Sí. Que la izquierda fuera, que un gobierno de izquierda fuera el más tenaz, defensor, impulsor, denodado de esfuerzos para lograr el acuerdo y además sin fisuras. No hay partido que esté en contra de esto en el país. Sí. A ver, yo creo que esa es una excelente reflexión. En 1994, cuando entró en vigor el Telecán, pues México realmente era una economía bastante... cerrada, bastante débil. Era la primera vez que negociaba un tratado de libre comercio y más con una potencia como Estados Unidos y con Canadá. Y algo que fue bueno del TEMEC, debo reconocer, es que permitió en Estados Unidos y en México darnos cuenta que ha sido benéfico para el país. Si bien no para todas las regiones y para todas las personas, ha permitido tener beneficios en términos, por ejemplo, del sector agroalimentario. El sector agroalimentario siempre ha sido, o históricamente ha sido, opositor a cualquier negocio. Y ahora resulta que exportamos más agroalimentos, 35,000 millones de dólares, que petróleo. Es prácticamente un monto similar a las remesas. Entonces, cuando hablamos de libre comercio, creo que estos 25 años también la izquierda ha podido constatar que tiene sus bondades y qué mejor instrumento que el TEMEC para poder apoyar a la clase trabajadora, porque está estableciendo una serie de criterios que le van a permitir no solamente una mejor remuneración, sino tener sus derechos laborales dentro de las organizaciones gremiales a las que pertenezcan, y eso pues simplemente no se había hecho hace 25 años. Entonces, creo que la izquierda le ha encontrado también los elementos positivos de cómo buscar un mayor bienestar social para la población a través de un instrumento comercial, lo cual yo creo que es digno de aplaudir. Ahora, fíjate qué paradójico, porque a pesar de todo ese cambio, digamos, en el mapa político, Pilar, tú lo señalabas, en Estados Unidos los principales obstáculos hoy, los sindicatos, las centrales sindicales norteamericanas. Y en México, acabamos de vivir en los últimos 2 días otro episodio, también cuya fuente es un líder sindical, con la presentación y la pretensión de sacar adelante la regulación sobre outsourcing. ¿Sí pone en peligro el outsourcing una ley como la que quiere Napoleón Gómez Urrutia o no? Bueno, el senador siempre ha puesto, digamos, en la mesa el tema del outsourcing y también ahí es donde ha habido diferencia justamente. O sea, ha habido diferencia porque lo que algunos queremos es eliminar justamente el outsourcing para darle una certeza al trabajador. Entonces, como lo quiere plantear el senador, bueno, pues yo creo que el planteamiento no está del todo mal, pero la verdad es que también hemos visto muchas veces que los outsourcing no le dan seguridad al trabajador. Y esa es una de las partes fundamentales. O sea, darle certeza, darle seguridad pero al lo ponen en trabajador. peligro desde tu punto de vista, porque digamos es la crítica que hemos estado escuchando. Por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial salió enseguida ayer con un boletín diciendo están poniendo el tratado de ahora de este lado de la firma de la firma con Estados Unidos, de la ratificación. Mira, yo no creo que lo ponga en peligro. ¿O es un exceso? A mí se me hace eso, un exceso. Yo no creo que eso lo ponga en peligro. O sea, y yo creo que realmente ese no es ni siquiera un tema que esté por el cual ellos no hayan aprobado todavía. Ni siquiera creo que ese tema vaya en la mesa, no lo pone en peligro. Entonces, yo más bien creo que son los otros temas que ya hemos comentado y que seguramente sí saldrá, o sea, sí puede salir. Digo, yo me daría mucho más temor el tema de los sindicatos en Estados Unidos. O sea, que tienen tanto poder y para manejar, digo, finalmente para dialogar tanto con los demócratas y demás, que no lograran la votación para poder sacarlo. Y esto gracias a estos sindicatos y sobre todo a Trump, que obviamente pues, está operando ahorita muy fuerte para que no lo voten.
Paco, tú compartes ese juicio. El outsourcing es otro obstáculo que nosotros estábamos generando. Bueno, no nosotros, en concreto Napoleón Gómez Urrutia. A ver, yo hay una reflexión un poquito más amplia. Ajá. Yo creo que lo más importante, y creo que es bien importante insistir en ello, es que si bien esta es una gran oportunidad para mejorar el marco laboral de los trabajadores, una mejor regulación de los sindicatos y mejores mecanismos de solución de diferencias, también tenemos que ser muy francos. Tenemos que tener cuidado que no nos reste competitividad y productividad. O sea, porque todos queremos ganar más dinero, pero también hay ciertos procesos. Entonces, más allá del outsourcing, si es bueno o malo, la iniciativa que no la he leído, lo que sí te puedo decir es que tenemos que tener mucho cuidado que como país no perdamos productividad y competitividad ante terceros países. ¿Eso sería el costo si eliminamos con el tema del outsourcing? Es que no conozco la iniciativa, pero lo que sí te puedo decir es que cualquier mecanismo, el que sea, que nos reste competitividad, incluyendo temas laborales, temas medioambientales, tenemos que tener cuidado, o sea, porque hay que reconocer los avances, apoyarlos, pero también hay que tener claro hasta dónde alcanza la cobija. Porque como empecemos a tener una serie de prebendas, como por ejemplo algunos países donde trabajan nada más 4 días o en donde quieren trabajar 35 horas a la semana, pues, no sé qué tanta productividad les dé. Entonces, mi reflexión es más general porque no soy especialista ni he leído la iniciativa de outsourcing. Lo que sí te puedo decir es que tenemos que tener cuidado que como país no nos volvamos caros, porque si nos volvemos caros, el primero en sufrirlo va a ser los empleados o los que tenemos una fuente de empleo. Segundo, los consumidores. Y tercero, pues los productos que exportemos, pues probablemente no van a ser tan bien recibidos como lo son al día de hoy. Entonces, yo creo que el éxito del fortalecimiento del marco legal en materia laboral, en medio ambiente y en cualquier otro marco normativo o instrumento que pueda incentivar o afectar la productividad, tenemos que ser muy cuidadosos en cómo se hace para que sigamos logrando un mayor balance en los derechos laborales y medioambientales, pero que al tiempo también le dé factibilidad y sustentabilidad pues, a la iniciativa privada y a las empresas, que son las que también pues, son un motor de crecimiento, ¿no? ¿Compartes la preocupación y crees que hay elementos que puedan jugar en contra nuestra de lo que estamos a punto de ratificar? Bueno, nosotros ya ratificamos. ¿Qué ellos van a ratificar? Nosotros ya, Ajá. pero yo sigo creyendo que el tema del outsourcing no es un factor fundamental para que ellos ratifiquen, para que ellos voten o no. Entonces creo que no es el tema no va completamente por ahí, es lo que yo siento, a pesar de lo que ha comentado el senador. Sin embargo, yo no estoy muy de acuerdo en lo personal con el tema de las contrataciones por outsourcing, pero no creo que mueva el sí o no de la votación del Tratado de Libre Comercio. Quizá en lo que parece que sí estamos de acuerdo es que una vez ratificado sí es un nuevo tratado, al menos con un enfoque muy distinto, para un nuevo tiempo y para otro momento del péndulo. Para seguir tus palabras. Yo coincido con Pilar, yo creo que el tema de outsourcing no mueve la aguja sobre si hay o no ratificación. Yo creo que es más la incertidumbre a nivel nacional que en el tema de la ratificación de Estados Unidos. Yo solamente haría una aclaración. Tiene que volver a pasar al Senado de la República. O sea, se va a tener que suscribir un instrumento que sea un anexo, una carta paralela, la forma legal en que le quieran dar. Un adendo, decían. Un adendo en donde, así como se le hizo en el 1994 en las cartas paralelas de laboral y medio ambiente, aquí lo que se negocie que sea vinculante para México, esa parte tendrá que ponerse a consideración nuevamente el Senado de la República. Y de ahí que lo dijo el presidente en la conferencia mañanera, que están en un diálogo con el Senado para que también, una vez que se logre este balance o este nuevo acuerdo en ciertos temas, es que nosotros ratificamos muy temprano. Desde junio está ratificado, Pilar. Sí, pero incluso ya oí senadores y legisladores diciendo, creo que nos anticipamos. ¿Tú compartes también o no? No creo que nos hayamos anticipado para nada. O sea, creo que finalmente, a ver, si lo que Estados Unidos estaba pidiendo y poniendo en la mesa era el cambio de las leyes, la reforma laboral y con las leyes secundarias, y se cumplió con eso, entonces
Nosotros, bueno, pues ya habíamos cumplido y no creo que nos hayamos adelantado a dar la votación. Pero coincido plenamente con Paco. Sí se va, y eso va a detener los tiempos, y es lo que tal vez mucha gente no ha dicho, porque lo que sí han comentado algunos de los congresistas de Estados Unidos es que dicen, a ver, va a haber modificaciones del lenguaje. Así es como lo manejan ellos, modificaciones del lenguaje. Esas simples modificaciones del lenguaje Se tienen que procesar en el Congreso mexicano. Por supuesto. Ahora, O sea, ¿tú crees que eso lo va a retrasar? Sí. ¿En el Senado mexicano crees que vaya a haber yo obstáculos? creo, no, perdón. O sea, que hay obstáculos en el Senado mexicano, no, para nada. Pero sí lo va a retrasar porque entonces ellos van a votar con estas modificaciones del lenguaje y viene otra vez para México y entonces lo que comentaba Paco, el Senado va a tener que volver a votarlo y los tiempos. El problema es que el Senado el 12 de diciembre termina. Siendo honestos, si ellos lo votan, ¿a nosotros qué más nos da si es en enero o en febrero que lo ratifique el Senado? ¿Cuál es la bronca? Yo creo que sí es importante por varias razones. Primero, porque el propio secretario de Hacienda y el presidente han puesto particular empeño e interés en que se ratifique y entre en vigor. No, bueno, como nunca. O sea, el propio Sí. secretario de Hacienda dijo, a mí me quita el sueño en septiembre pasado que no se ratifique. Entonces, eso ya te habla de la importancia que le están dando a este tema. Segundo, procesalmente hablando, una vez que se ratifique en Estados Unidos, en paralelo, antes o después por el Senado mexicano y por el Parlamento canadiense, se tienen que intercambiar las notas diplomáticas. Y a partir de que eso sucede, tienen que correr 3 meses. Entonces, suponiendo, en el mejor de los casos, que esto se materializa todo en las siguientes 3 semanas, vamos a pensar que hay un 20 de periodo diciembre, extraordinario. suponte. Vamos a pensar que hay un periodo extraordinario en el Senado y que todo queda planchado en Canadá, Estados Unidos y México, pues estará entrando, en el mejor de los casos, pues a Marzo, partir de abril. O sea, Marzo, abril. hasta mitades del año, pero ya con tranquilidad, por lo menos ya salvaste la interrogante sobre el proceso sucesorio en Estados Unidos con la elección de noviembre. Claro, que eso yo creo que sí es lo más importante, o sea, finalmente no irnos más allá de los tiempos electorales de Estados Unidos, ¿no? Porque finalmente mientras más nos alarguemos va a ser mucho más complicado. Y en cualquier caso, si nos vamos a después de la sucesión, ahí creo que todos coincidimos, la interrogante es mayor. Y a mí me parece que el mayor riesgo es durante la campaña política electoral en Estados Unidos porque Trump tiene una relación pues, muy compleja con la líder demócrata Pelosi y entre el impeachment, la campaña para elegirse y que le gusta usar pues, los aranceles como forma de sentar a la gente a negociar, también es posible que en algún momento, si no se ratifica en las siguientes semanas, pues Trump diga, pues acaba el Telecán, dispara el artículo 2205 en donde informa de su interés de salirse en los siguientes 6 meses y tú le estás poniendo una bomba de tiempo a los demócratas para que se ratifique. Entonces, aquí sí la volatilidad no sería nada conveniente. Por decirlo, saca la Barrett electoral, que además no duda en usarla contra México. Pilar, ya me voy. Pilar Lozano, muchas gracias, diputada de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, Un placer haberte tenido, de verdad, muchas gracias. Gracias a ti. Paco Rosenzweig, gracias a los dos, pero sobre todo a usted.